Bueno, entonces, Guillermo, vamos a tener una de estas charlas que estamos acostumbrados los colegas sobre la informática, pero esta vez con el ánimo de ir reconstruyendo esa historia, que al fin y al cabo es construida por cada uno de ustedes, los pioneros, que han estado en todo el trajín de lo que es la computación colombiana desde hace tanto tiempo. Obviamente, contigo encuentro una cosa muy curiosa. Es que en general son muchas empresas donde los ingenieros han trabajado. Y tú trabajaste del 78 al 2009 en Estrada Caro y compañía. O sea, prácticamente tu vida fue en una empresa. Sí. Pero veo un inicio que quiero que nos cuentes un poquito. Yo veo que en el 76 te graduaste de ingeniero civil, pero en el 73 estabas en un centro de sistemas de la Universidad Javeriana. O sea que viene un antes de ingeniería. Estabas en este mundo de los sistemas de alguna manera y luego pegas con ingeniería civil, ¿sí? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué comenzaste en ese centro? ¿Por qué todo eso? Eso tiene un principio simpático. Me casé estando en la universidad. Entonces había que trabajar porque había que sostener a la familia. Claro. Y el que fue profesor de sistemas o profesor de programación en esa época, mutuo amigo nuestro, Luis José Rivera, me involucró en la formación. Empezamos a hacer el Centro de Sistemas de la Universidad Javeriana y yo empecé como programador primero y luego como jefe de programación en esa época ahí en la Javeriana, mientras estudiaba Ingeniería Civil, que dicho sea de paso, sí, estudié Ingeniería Civil, me gradué de Ingeniero Civil y nunca ejercí la Ingeniería Civil. Lo único que he hecho yo es Ingeniería de Sistemas y más que Ingeniería de Sistemas, programación de computadores, que ese es mi chicle. El tema, eso sí lo sabemos, y de eso vamos a hablar ahora un poquito, porque somos un poco colegas en ese tema de la programación. Sí. Ahora, ¿cómo era en el 73? Yo me acuerdo en el 73 ya en los Andes existían los IBM 360, y se hablaba de que la Javeriana estaba comenzando o había comenzado. Estábamos comenzando. Sí, ¿con qué? Estábamos comenzando con un computador IBM 1130, más pequeño que lo que puede ser cualquier reloj hoy por hoy, cualquier celular. Una máquina de 16K de memoria, chiquitica. Pero gigante físicamente. Sí, ocupaba todo un cuarto con aire acondicionado, con piso falso, con todo eso. Ahí teníamos que entrar en bata blanca de laboratorio limpia. Así es. Una impresora monstruosamente grande, lectora de tarjetas y todo eso. Y en esa maquinita, que hoy por hoy viene siendo menos que un Arduino, la mitad de un Arduino que tú conoces hoy por hoy, el más chiquitico de lo que hay. Un sensor. Es un computador. Es un sensor, es un chip. No, es el computador completo. Correcto. ¿Sí? Esa máquina del 1130 de la Universidad Javeriana era el equivalente a la mitad de un Arduino. Y en esa máquina hicimos las admisiones de la Universidad Javeriana, la distribución de salones de la Universidad Javeriana, que fue mi primer proyecto, la distribución de salones de la Universidad Javeriana, la nómina, la contabilidad, la proveeduría y todo ese tipo de cosas en esa máquina. En esa máquina. Sí, duramos. ¿Y programaban en qué? ¿En Fortran? Trabajábamos en Fortran la mayoría, pero había partes en las cuales necesitaba yo ahorrar espacio, mucho espacio, porque es que tenía 16K de memoria, eso era nada, entonces tocaba ir a ensamblador. Claro, al lenguaje de máquina. Al lenguaje de máquina, ensamblador. En binario. Al principio en puro binario, después en ensamblador común y corriente. Puro, claro. Algunas partes y el resto en Fortran. De acuerdo. Y nos tocó aprender a sumar en hexadecimal. Todo eso. Y a leer era una maquinita muy interesante, tenía 16 bombillitos. Y entonces uno miraba en los bombillitos qué era lo que estaba pasando. Pasando en la CPU. En la CPU. Sí, claro. Ahí uno sabía entonces. Ya sé por qué falló según los bombillos prendidos. Exactamente. Ahora, ¿cómo es un inicio de estos temas en la Universidad Javeriana?
digamos, con su aspecto pues religioso, ¿no? Digamos, sí, que la tecnología, ¿cómo entra eso? Ellos Fue apoyaron. una época muy curiosa, muy complicada, eh, porque realmente hubo ahí varias fuerzas. Ese proyecto lo empezó realmente, fue la administración de la universidad para hacer los temas administrativos. O sea, teníamos que hacer ahí distribución de... distribución de salones era académico. Ahí hacíamos básicamente nómina, contabilidad, facturación, inventarios y bueno, ese tipo de Sí, cosas. lo administrativo. Que era lo administrativo Sí. de la universidad. Sí. Nosotros en nuestros ratos libres hacíamos a escondidas, ya lo puedo decir, porque ya no estoy contratado allá, a escondidas, entonces corríamos los programas de los estudiantes. Ya, ajá. Sí, pero de eso nunca No se era enteró oficial. la administración. No, Ya. ellos no se enteraron y entonces en esa época, como nosotros éramos, yo en ese momento estudiante y mis colegas eran algunos ya profesionales, pues estábamos muy en el mundo académico. Sí, Entonces claro. nos gustaba el tema y empezamos a apoyar el tema de correr los programas de los estudiantes. Sí. Porque antes de eso, la forma de correr, digamos, los programas era facilitaban tiempo en el 360 del Banco de Bogotá, Que la más grande, claro. que era muy grande, porque eso sí ya tenía como 64K, y ese, pues lógicamente nos lo prestaban después de que habían terminado sus procesos. Su trabajo. Entonces, el día normal de nosotros era a las 2 de la mañana estar en el centro de Bogotá, corriendo los programas de los estudiantes y corriendo las aplicaciones administrativas, digamos, hasta las 5 de la mañana, cosas de ese estilo, dormir un poquito, yo no me acuerdo cuánto dormíamos, y ahí sí nos íbamos a la universidad a corregir los programas que habían fallado y Claro, ese tipo de labores. O sea, los estudiantes ya estaban aprendiendo programación. Los obviamente. estudiantes estaban aprendiendo Y ejecutaban, programación sí. en el 360 del Banco Ya, de ya, Bogotá. los corrían allá. Corrían Pero allá. a veces los corrían así como escondidas. Entonces, no, inicialmente se podía allá, sí. pero cuando ya se compró el computador de la Javeriana, entonces ahí sí ya eran las escondidas. Ya, porque claro. el computador lo compró la administración para la administración. Claro, no para la No, academia. no para la academia, Sí, esa sí, cosa sí, de sí. los programas de los estudiantes. Claro. No. Había que hacer era nómina y Claro, contabilidad. es muy interesante. Cosas de esas. Que hoy de ese en día estilo. es un grupo gigantesco de grande allá en la Javeriana. Hoy Por día es una supuesto. cosa sumamente supuesto. grande. Sí, señor. Ahora, pasas a estudiar civil, pero debe haber una influencia familiar, las matemáticas y todas estas cosas, porque creo que tu papá era matemático Pues, o algo así. hemos sido profesores y matemáticos la mayoría de mi familia. Definitivamente, mi hermana mayor, mi papá y yo somos ingenieros civiles. Entonces, pues obviamente por ahí empezó la influencia de la matemática y de la ingeniería. Sí. Fuimos profesores también los tres de matemáticas. Entonces, por ejemplo, cuando yo me gradué de ingeniero civil, lo primero que conseguí fue, papá me consiguió un puesto de profesor en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Y entonces hubo una época en que estábamos papá, mi hermana mayor y yo de profesores de matemáticas allá. Entonces los pobres muchachos no se salvaban de pasar por un Claro. carro. Les tocaba Le estaba saliendo caro estar en la universidad. Exactamente. Por alguno de los caros tenía que pasar. Claro. Pero el caro también viene algo de literatura. Por supuesto, de Miguel porque Antonio y por estas supuesto cosas. vengo siendo bisnieto de Miguel Antonio Caro, nieto de José Eusebio, de Víctor Caro. Claro. Y entonces por ese lado viene la gama de el lado de la literatura. Desgraciadamente ese lado sí se perdió. Sí, porque, a ver, Miguel Antonio Caro y Víctor Caro también le metían por el lado de las matemáticas, eran fuertes en ese tema. Y fuertes en literatura y Miguel Antonio fuerte en política. Sin embargo, esas dos ramas sí se perdieron y quedó el tema de las matemáticas y quedó el tema de ser profesores. Que ese sí ha sido un tema recurrente de la familia de toda la vida. De toda la vida. vida. Sí, ya la profesión se fue por la ingeniería y pues es otro momento. Ahora, yo me imagino que un estudiante que ya sabe programar, que entra a la ingeniería civil en el 76, que tú sales en el 76, creo. Sí, cómo no. Pero con la carrera ya eras una persona de sistemas, digamos. Ya llevaba 2 años. ¿Debía llevar una cierta ventaja o cómo con sus compañeros en
en algunas cosas. A ver, pues sí, en lo que tenía que ver con programación de computadores, y eso me dio una ventaja para la tesis de grado, que era lo que se acostumbraba en esa época. Mi tesis de grado en ingeniería civil fue un software para hacer estadísticas en el computador. Ajá. Entonces eso me lo facilitó, pues Claro, el estar en el claro. centro de sistemas y Obviamente. el todo esto. De resto, pues Claro. no fue tanto porque, nuevamente, estaba recién casado. Sí. Entonces estaba trabajando de tiempo completo Sí. y estudiando de tiempo completo. Sí, Sí, fuerte, porque había claro. que hacer las dos cosas. Claro. Entonces, pues Bueno, ok. tampoco fue tanto lo que se Sí. hizo con los amigos. Claro, O sea, claro. irse a beber cerveza y jugar No, poco no. por, No había razones, tiempo. por razones absolutamente prácticas. Claro, sí. Ujú. Pero buen ejemplo de vida también después para sus estudiantes. El Muy- concepto del trabajo y el concepto del estudio simultáneo Exacto. forma Sí, muchísimo. Forma muchísimo. Indudablemente. Y el concepto de disfrutar de esas dos cosas. Sí. Una de las cosas que he hecho es disfrutar mi trabajo y disfrutar todo eso que he hecho. La programación para mí ha sido, por eso dije hace un rato, Que es, más que ingeniero de sistemas, soy de programación, ha sido mi pasión. La Eso es pasión. lo que me ha apasionado Sí. las 2/3 partes de mi vida, hacía las cuentas ahorita. Sí, sí, sí. Yo tengo así es. 63 años, de los cuales 42 los he dedicado a ser programador. A ser programador. Y de eso vamos a hablar ahorita porque ese tema es muy, muy especial en el caso tuyo. Pero es que uno cuenta de una manera muy simple, hice el software de distribución de salones. Sí. Pero ese es uno de los algoritmos más complejos en la distribución de salones de las universidades y de cualquier Sí. ejemplo parecido. Eso no es un tema sencillo. Eso Es una no investigación es- operativa y de algoritmos y de cosas complejas. Tiene los dos componentes y fue un proyecto realmente bonito. Ujú. Porque pues tiene un componente de, sí, hay que mezclar que se dicten las clases, que estén los profesores, que estén los salones y que estén los alumnos. Claro, Sí, hay que mezclar todo eso. todo eso, Pero sí. en la Pontificia Universidad Javeriana además hay que mezclar que el padre Giraldo Sí. era el decano de Derecho Sí. y entonces pues ya ahí sí que todos somos iguales, Sí. pero algunos somos más iguales que otros. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. Los algoritmos que se le puso al sistema de distribución de salones tenían que considerar que los salones del padre Giraldo Ah. tenían prioridad sobre los Ya, salones ya, de ya, todos ya, los ya. demás. Claro. Entonces, primero era el padre Giraldo Claro. y después sí se podían Se hacer los podía hacer salones los del resto. salones, claro. Entonces ya hubo que empezar a meterle Claro. a la informática algunas consideraciones de tipo humano y de la realidad. Sí, sí, sí. Sí, porque Claro. pues, al padre Giraldo no Ya, le podías decir no que se no puede. a nada. Ese manejo de la realidad se llama parametrización de los sistemas. Sí, ¿Sí? y ¿Qué es- variables y eso son las que hay ¿Qué que...? es lo que realmente importa? Sí. Sí, sí, Ujú. sí. Bueno, Eso estuvo muy Y interesante. esa experiencia fue mientras estudiaba civil, digamos. Eso era y mientras yo trabajabas estudiaba ingeniería civil allá y trabajaba en el centro de sistemas. en el centro Cuando de nosotros sistemas. trabajamos en el centro de sistemas, cuando construimos el centro de sistemas, pues estábamos básicamente buscando cómo encontrarle aplicaciones prácticas al computador que había comprado la universidad. Ya, sí, ¿Sí? sí, sí, Entonces, aplicaciones prácticas eran resolver los problemas o los temas prácticos que tenía la universidad, como Sí. la distribución de salones, como el registro académico, las notas, etcétera, como la nómina, ese tipo de cosas, que eran los problemas prácticos de la vida real Sí. en la universidad. Bueno, eso está muy bien. Entonces, desde el comienzo te vinculas como programador, que eso me parece muy importante, el decir soy un programador, 1 de noviembre ¿Qué? de 1973 Correcto. empecé como programador. porque nuestros estudiantes, y pues todo esto tiene su aspecto académico, tienen una cierta resistencia hacia la programación. Sí. El programador tiene una personalidad especial. Yo me Total. traje un libro que te lo quería mostrar, que se llama La psicología de psicología. los programadores, ¿no? ¿Alguien logró aclarar cómo es eso? Bueno, trató. ¿Alguien trató? Este es un sociólogo, Gerald Weinberg, yo lo sigo desde hace muchos años, ¿no? Es un Interesante. libro raro hoy en día, porque él comenzó a hacer investigaciones sobre el aspecto humano del programador, Ujú. ¿no? Porque tiene el concepto de la egoprogramación. El programa es como un hijo, ¿no? Y el ensimismamiento No, de los perdóname, programadores. Pero no es ¿No? como un hijo. Es un hijo. Es un hijo, exacto. Es un hijo. Sí. En esa parte los programadores tenemos es
una ventaja muy interesante, y es si uno es creativo y le gusta pues crear cosas. Cuando tú eres programador de computadores, puedes crear pues programas y aplicaciones y soluciones relativamente fácil, no Sí. necesitas otras No- cosas. no- Entonces, no- con sí. solo tu esfuerzo, digamos, Mental. mental y tu esfuerzo de desarrollo, Sí, creas y construyes obras que yo siempre las he comparado con la obra de un artista. Si Sí, un artista sí. toma un pincel, pone unos colores en un lienzo Sí. y crea lo que él tenía en su mente. sí. Uno sí, yo como programador he hecho lo mismo muchas veces. sí, Sí, así que es de ese estilo de proceso creativo. Sí, Y ese proceso creativo, para mí, pues cuando estoy metido en uno de los problemas que estoy resolviendo, sí. pueden dar semanas, resolviendo eso, resolviendo, porque estoy claro. apasionado en un tema, construyendo una idea, construyendo algo que me gusta. Sí, ¿sí? así es. Para mí, la programación de computadores está muy cerca de la construcción de un artista. De un o artista, de- es muy similar. Muy claro. similar, sí, claro. Y Es por eso poder viene- darse uno el gusto Claro. de construir algo que le gusta. Por eso hay una apropiación tanto del programa, es como parte de supuesto. sí mismo, indudablemente. Es mi hijo. claro Exacto. que sí. Yo hice un estudio, esta noche voy a dictar, hoy día no se dictan conferencias, sino se graban, ¿sí? Sí. Sobre la filosofía y la psicología del hacker. Pero el hacker, el apasionado, que es Sí. un poco el concepto del programador. Correcto. Y entonces hay pensadores que hablan de esa capacidad de ensimismarse, digamos, de entrar en un mundo donde lo de afuera no existe. De acuerdo. ¿sí? Que se da mucho en los filósofos, se da mucho en los artistas, los músicos y en los programadores. En los programadores ¿no? se da totalmente. De acuerdo. Y eso que acabas de decir de la posibilidad de construir cosas nuevas en un relativamente corto tiempo, Ujú. con su mente, no solamente, no, sin necesidad de lo físico, digamos, ¿no? Que es el caso de la estructura que sí necesitan los civiles. Correcto. Bueno, ahí viene otro... Perdóname, Sí. con un otro sí ahí interesante. Cuando yo estudié ingeniería civil, primero uno estudia las estructuras, digamos, virtuales, sí, son una serie de líneas y unas ecuaciones, y eso funciona muy bonito, Sí, ¿cierto? Sí, Cuando ya entras a la parte práctica, a concreto, sí. entonces ya las cosas no son tan bonitas, sino Ah. que hay que poner el hierro que dice un libro de la Un libro. ACM. Ah, claro. ¿Sí? En Y una las tabla. en una tabla. Y las varillas que hay que poner son las que te venden. Sí, sí, ¿cierto? sí, sí, Entonces sí. ya deja de ser esa parte pura, Muy por interesante. decirlo en alguna forma. Sí, muy En interesante. programación tú sigues en eso puro. O sea, 2 Puro. más 2 te dan 4. Claro, sí. Punto. Sí, sí, No te claro. dan 4.5. Sí, sí, de 4. acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Digamos, para mí el ejercicio, la programación ha sido más gratificante que lo que vería yo que hubiera podido hacer la ingeniería civil Claro. en ese sentido, porque me Claro. conservo en la parte de que las cosas siempre se repiten igual, o sea, siempre el resultado de algo es igual. Claro, Entonces sí. es predecible, esto es Sí. apasionante esa parte. Hay un fenómeno social, digamos, en el programador, en el hacker, por decirlo, que es ese logro del ensimismarse, el retirarse del mundo, como Sí. hacía Platón, que duraba 24 horas pensando, que socialmente es visto como el nerd, digamos, yo lo defiendo, para mí es un término positivo, pero en la sociedad no lo es. Entonces, estudiaba yo una cosa como para compartirla. Freud decía que el que se aislaba era neurótico, ¿no? Y Schopenhauer decía que el que se aislaba era la maravilla de individuo en la sociedad, ¿no? Que era capaz de creer en sus propias ideas, en sus propios pensamientos, todo eso. Sí pasa de que hoy en día un muchacho ensimismado, digamos, ¿no? Tiene conflicto, ¿no? Con la relación, con los amigos y todo esto, pero realmente ese mundo, sí podemos decir que un programador es feliz en su proceso de trabajo. Total. Y rompe el esquema del castigo, de que el trabajo es un castigo, no lo es para el que está en el tema de la programación. Yo creo que pasa mismo con el artista, ¿no? Muy similar, sí, claro. ¿no? Que dura horas en su proceso. Claro. Y ¿No? está en su mundo, en su nirvana, en su vaina. Y Sí. ahora, lo que pasa es, en el hacker yo pues pienso que hay que equilibrar. Uno tiene que tener la capacidad de ensimismarse, salir del Y ensimismamiento, volver. almorzar, conversar con su familia, sí, Muy bien, y volver. sí. Perfecto. ¿sí? Sí, sí, Yo creo sí. que ese equilibrio Muy bien, es el sí. importante. Eso es lo que llamamos formación integral en las universidades del individuo.
Eso está muy bien. Porque si no, sí se vuelve neurosis, digamos. Si no, sí se vuelve una Ahí neurosis sí tiene, hartísima. sí tiene ese. Bueno, pero sí hay entonces una personalidad del programador, definitivamente es un ser especial. ¿Mm? Y hoy en día prácticamente no hay nada que no tenga software, ¿no? En Estados Unidos el Prácticamente software es producto de seguridad nacional. Ujú. Y por lo tanto es un personaje que está construyendo la sociedad y muy silencioso, porque el software no se ve, ¿no? Pero yo estoy aprovechando para que con esta ayuda contigo de vender esa idea del programador. Hay muchos Ujú. muchachos que nos van a oír y que dicen, la programación, porque claro, es compleja, no es una cosa sencilla. Pero la escogencia de los lenguajes, que es otro tema, yo tengo aquí una lista donde hay 39 lenguajes, ¿no? Sí. Que están en el sitio tiob.com, Sí. que da la estadística cotidiana, donde obviamente la programación orientada a objetos, que es la de ahora, la estructurada, que fue con la que se inició esto, y observo que en segundo lugar está un lenguaje no estructurado que es el C, ¿De acuerdo? que es tu lenguaje, Total. porque la identificación en el gremio, uno dice Guillermo Caro, lenguaje C, y programación, eso sí lo sabes y lo tenemos muy claro. Para decir números, el Java está en el 16% y el C en el 15%. Exactamente 16.041 y 15.745. Y sigue C++ con 6.96. Es decir, un lenguaje no orientado a objetos sigue siendo el rey en el tema de la programación. ¿Cómo lograste no dejarte tentar hacia irte hacia lenguajes de otra gama, aunque seguramente los practicaste? Los practiqué y los practico. Lo que pasa es que considero que cada cosa tiene, cada herramienta tiene su uso. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo tengo un computador que está en Windows, Sí. una tableta que está en Apple, ¿sí? Un celular que está en Android y los Arduinos que no tienen sistema operacional, Claro. porque cada uno tiene un uso distinto. Claro, sí. ¿Sí? Ahora, en cuanto a lenguajes, pues el lenguaje he programado en ensamblador, en COBOL, en Fortran, en RPG, en Java y en C. Ok. Ahora, mi mayor fortaleza sí es el C, El C, ¿sí? claro, sí. porque el C ha tenido la ventaja, eso responde a una situación que tuvimos con mi socio. Cuando estábamos trabajando con unos computadores Borrox 1724, eso tenían un lenguaje muy especial. Cuando se nos acabó ese proyecto, quedamos un poquito colgando de la brocha porque no se estaba necesitando. Entonces miramos alrededor y ¿qué había? Unix y C en todas partes. Claro, Entonces decidimos, claro. nuestra plataforma es Unix y C, que no nos va a dejar colgados. Claro, perfecto. Esa decisión se tomó Sí, es hace el origen de 30 todo. años Sí, y sigue siendo y válida. sigue siendo válido. Consideramos que sigue siendo válida Claro. esa decisión. Entonces, ¿qué pasa? Mi primer lenguaje es C, Sí. porque me permite hacer, entre otros el Arduino lo programo en C. Claro, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me permite hacer casi todo lo que necesito. Claro. Ahora, en otras cosas, en que ya necesito cuestiones de presentación y cosas de ese estilo, me voy a Java. Ok. Sí, que también se maneja. Sí, sí, también se maneja. También se maneja, pero pues Pero- digamos es usarlo para lo que es. Lo que yo no creo es que haya herramientas para todo. Sí, no ¿Sí? es, sí. Hay que tener Pero varias. sí, Computer Science es que hay lenguajes hechos en C. Sí, sí. C ha servido Sí, para hacer sí, sí, sistemas sí, 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 operacionales por como supuesto. Unix o como Linux. Sí, ¿no? O sea por que supuesto. es probablemente lo más poderoso. Pero ya que nos mencionas Es lo más poderoso y es lo que menos te limita. Lo Es que que menos te el limita. Java y los lenguajes estructurados para ciertas cosas son una maravilla, Sí, ¿cierto? claro. Pero cuando te sales de ese mundito, ¿verdad? Y quieres expresar otras, son un desastre. Son un desastre. Desastre total, ¿sí? Entonces, por eso digo yo, sé para cuando... Es Ahora, libertad Java te total. facilita algunas cosas, Claro. pero no es para todo. No es para todo. Sí, te da libertad total, digamos. el C. El C me da, Sí. es lo que más libertad me da. ¿Verdad? Y Sí. como soy programador, a mí que no me pongan cortapisas. Claro, perfecto. No me quiten Sí. libertad. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. Me identifico mucho contigo. Yo trabajo mucho en Perl, que está, hecho, también que tiene está sus- hecho en C. Claro, claro. Entre otras cosas está hecho en C. Sí, por supuesto. Y es un bello lenguaje. Claro. Sí, hay un aspecto que los muchachos hoy en día o los programadores no conocen mucho. Cuando vino la programación estructurada, donde se prohibió el GoTo. Curiosamente, la primera revista de Asís, que no traje el número pero lo tengo, está el artículo
de cuando Edgar Dijkstra dijo no se use más el GoTo y arrancó el tema de la programación estructurada. Esos son cambios que se han dado, ¿no? Sí. Y luego pues la parte dedicada a objetos. Mencionaste también el COBOL, que fue muy fuerte en el mundo comercial. Perdóname, ¿sí? ¿fue? Que es un decir. Fue el lenguaje, o es. Si tú miras en sí. Estados Unidos, hoy por hoy, en la banca y en muchas empresas, siguen haciéndose las cosas en Es cierto, COBOLcito. sí, es cierto, sí. ¿Por qué? Porque eso es aplicaciones que están funcionando y lo que no se ha dañado no lo arreglemos. Claro, sí, así es. Así Entonces, es. hay cosas en COBOL Sí, todavía. sí, existen. Ujú. Está en el 0,7%. Los que 0,7 con el 4, digamos, en la curva de los que lo están usando hoy en día. De Pero los que las lo grandes están- corporaciones Sigue siguen existiendo. usando Sigue el lenguaje, existiendo el COBOL. que tiene la ventaja de que haber sido creado por una mujer, ¿no? La comandante Hopper. La comandante Hopper, exactamente. ¿sí? Que lo hizo pensando en que nunca más se iban a necesitar programadores, Sí, porque ponías al administrador a hacer el programa. de acuerdo. Nunca sí. se logró eso. Sí, Adiós, o sea, gracias. recuerdas las instrucciones, ¿no? Y if Ale dance, then go to tal Sí. parte, Sí, sí, sí. que después se cambió por perform, porque el go to estaba prohibido por Dijkstra. Que también hay una discusión ahí toda Yo sigo usando de vez académica. en cuando GoTo. Sí, bueno. Nud dice que se puede usar, Claro. ¿no? Echando para atrás y a la derecha. Tiene ahí todo un discurso complicado. Pero bueno, es un tema de los lenguajes que es interesante saber cómo ese proceso, porque fueron muchos años en una empresa, que nos cuentes un poquito cómo se creó y qué más se hizo, porque hubo realizaciones grandes durante todo ese tiempo que está a cargo. A ver, a ti, sí. ¿Te pareció curioso que yo haya durado muchísimos años en una empresa? Y sí, realmente, yo trabajé en la Universidad Javeriana unos 4 o 5 años y de ahí para adelante casi 30 con Jorge Estrada en la empresa en Estrada Caro y compañía. Lo que pasó fue, esa época de trabajo, Jorge Eduardo y yo logramos construir un ambiente en el cual tanto él como yo, que tenemos nuestros parecidos, podíamos desarrollar nuestra pasión de desarrollar software, porque Jorge Eduardo comparte conmigo totalmente eso, y hacer empresa. ¿Sí? Entonces es un mundo, ha sido interesante porque Claro. hemos sido empresarios por un lado, Sí. ¿sí? Hemos sido negociantes, Correcto. pero además construimos un ambiente en el cual tanto él como yo desarrollamos nuestras ideas interesantes. Sí. Entonces, al lado de estar haciéndole la aplicación a algún cliente o algo de ese estilo, se ensayaron muchísimas ideas distintas, muchísimas cosas distintas, que es lo que nos apasiona a él y a mí. ¿Sí? Y pues ahí se dio, y tenemos que reconocer, él y yo nos hemos respetado profundamente y nos hemos dado la libertad de, al lado de construir, digamos, de hacer empresa y trabajar y todo eso, investigar y hacer proyectos y hacer cosas nuevas, ¿sí? Por esas razones que yo duré 30 años Claro. cerca de 30 años, Claro. porque es que no era, al lado de hacerle el trabajo a mi cliente, podía hacer mis proyectos de investigación y mis locuras, que hice muchas, De acuerdo. porque él y yo nos respetábamos mucho ese tema. Claro. Locuras que se hicieron ahí. El tema de la macrogeneración, una de las partes que lo debe decir el libro de la psicología del programador, es que el programador es necesariamente perezoso, en el sentido de que no le gusta hacer 2 veces lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Sí. Jorge Eduardo y yo somos muy fuertes programadores, entonces una de las cosas sobre las cuales trabajamos tanto él como yo es hacer una vez un programa que haga los otros programas, cosa que tú también has... Correcto. pecado que también has Sí, cometido. sí, estoy en ese tema todavía. Estás en La ese software tema. que hace software. Sí, es software el- que hace software. Entonces, construimos unos generadores. Generadores, sí. Y con esos generadores construimos algunas de las grandes aplicaciones que nosotros hicimos. Eso nos permitió hacer cosas del siguiente estilo. Y yo creo que eso te describe por qué duré tanto tiempo ahí. Tesorería distrital. La Tesorería Distrital de Bogotá necesitaba la construcción de un software de contabilidad basado en un estudio que le hizo el CIFI de la Universidad de los Andes. Les dijo, Sí. su contabilidad debe ser así.
ahora hay que construirlo. Claro, ¿Ok? está especificado. Ya la habían especificado. Pero entonces vino un proyecto y en 3 meses había que construir eso. Y eso tenía no sé cuántas pantallas, no sé cuántos informes. Claro. Solución. Se usó el macrogenerador, se especializó y en Claro. 3 meses lo tuvimos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas eran repetitivas. Sí, era dar la Entonces, parametrización adecuada y sale el producto final. sale el producto final. Entonces, en vez de hacer 500 pantallas una a una, a punta de teclear las pantallas, ¿sí?, se le dieron unas especificaciones y el software construía el otro software que era las pantallas. De Fíjate acuerdo. que ese es el tipo de cosas, Claro, contestándote las 2 preguntas. claro. Ese, lo que se hizo, por ejemplo, fue tesorería distrital en 3 meses, ¿sí? Que eso fue uno de los proyectos interesantes. Pero además se hizo ensayando un macrogenerador que me pareció a mí chusquísimo hacer. Sí, entiendo. Claro. Entonces, Claro. ahí, para mí eso te describe mucho cómo es la Sí. psicología del programador. ¿sí? Claro, sí. El poder ensayar ideas nuevas, y por eso digo yo que es un Y poder poquito crear, artístico. claro, El artístico. programador de mi época. Claro. Ahorita pues las condiciones son Ha distintas. cambiado, Ha cambiado un poquito por las exigencias, pero yo creo que el sentimiento de fondo del programador tiene. sigue siendo el mismo. Lo tiene, Sí, sí. es el Sí. desarrollador, el que le gusta. O sea, hacer construir cosas. máquinas en software, se llaman también, que Exactamente. hacen máquinas, software que hace software, Software que hace y software. obviamente se agiliza. Exactamente. Y ahí hago un comentario, esta mañana leía, sí, hace 2 horas, en ACM, preocupados por el software seguro, porque el software es muy inseguro, Sí. de parte de la seguridad, y eso no lo han atendido porque los de seguridad no saben hacer software, y están recomendando hacer generadores de programas que sabemos que no les gusta mucho a los programadores mismos usarlos, Ujú. a no ser que sea hacerlos, que es diferente, Que esa es la diferencia. porque están obviamente con un tema peligroso de regulación de que el software se hiciera por software que hace software, y ese software previamente sí sea seguro. Porque Sí. es donde viene como el esquema de la fábrica de software, que después viene ese tema, ¿no? Lo que tú estabas haciendo era fábrica de software, Por supuesto. construyendo herramientas. Ujú. Yo siempre he tenido el conocimiento de que ustedes no quisieron usar SQL Server, SQL, digamos bases de datos relacionales, sin desprestigiar lo que es eso, del señor Cod, que fue el que se las inventó, y ustedes generaron sus propios manejadores de bases de datos. Sí. Hoy en día se habla de Big Data non-SQL, ¿te acuerdas? Y yo pienso que es manejo de información estructurada y todo eso. Sobre ese tema nunca te he escuchado un poquito más, digamos, cómo fue ese Fue un lograr proceso salir de- absolutamente apasionante también. Corresponde a la época en la cual, saliendo de ese máquina 1700, vimos, bueno, ahora qué hacemos para no volver a quedar amarrados a algo. Unix, C. En esa época había unos principios de bases de datos relacionales, digamos como productos, principios. Y yo en México estuve trabajando con Oracle en esa época y le conocí lo del corazón y eso. Pero vimos, hombre, no sabemos de eso, ¿qué va a quedar? ¿Cierto? Entonces, nuevamente un experimento de los que hacía la oficina, de Era construir una primera, uno de los primeros métodos de acceso que nos permitían hacer aplicaciones. Se junta otro tema muy curioso. Fujitsu y Panasonic en un momento hicieron un ensayo de hacer entre los dos un computador, sí, que se llamaron los Panafacomes. Los Panafacomes existieron en total 5 en este hemisferio. ¿Qué año estamos? Estamos en esa hablando historia? del año 81. Ok, 80, apenas los 81. PCs están saliendo. No habían salido los Sí, PCs. el PCBM Fue salió por eso. 2 años antes del Sí, PC. sí. Pero unos computadores espectaculares, estos computadores eran divinos. Una de las cosas que tenía era, me acuerdo se llamaba ISUTI, que era un Index Sequential Utility. Era buenísimo, con el cual yo construí una aplicación para Almadelco. 2 años después salió el PC y entonces estos personajes japoneses se dedicaron a comercializar el PC y dijeron, cerramos este proyecto.
Por eso los únicos 5 Panafacomes que existieron los tenía en mi oficina. Ah, Porque los compramos nosotros para empezar la Claro. comercialización. claro. Bueno, de ese ISUTI, de esa idea del ISUTI, surgió el basarnos en index sequential Sí, y, digamos, vestirlo más para hacer cosas sofisticadas. ya, sí. Y eso se fue vistiendo y vistiendo y vistiendo y vistiendo, veo, ya veo. pero, Claro. digamos, con alguna serie de ideas de, a ver, algo que siempre hemos estado nosotros muy inquietos es utilizar al máximo los recursos computacionales, o utilizar al máximo la máquina, sacarle el máximo jugo. Entonces, en ese proyecto lo que quisimos hacer es que diera el máximo de velocidad Sí, con el mínimo de recursos. los recursos, sí. Más o menos por esa época, por ejemplo, el sistema que hicimos de distribución de salones, retomando, en el año 74, ¿cierto? Por esa época, que estamos hablando del 80 y pico, la Javeriana lo iba a pasar a uno de esos productos y entonces hubo que uno de esos productos comerciales y hubo que crecer la máquina a 128 megas Claro, para de que- memoria principal Claro. para poder hacer lo mismo Claro. que yo hacía con 32K De acuerdo. 10 años antes. Sí, 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 ¿Sí? perfecto. Entonces le da a uno el campanazo. Estos son muy lindos, pero consumen. Muy bien. Entonces empezamos a construir y hicimos ahí una serie de cosas y el fuerte se nos dio después, en el año 94, que ya teníamos esa herramienta, se había avanzado, viene el proyecto de los bonos pensionales del Ministerio de Hacienda. Que era todo el país, pero era toda pues, una El- base de datos enormes. Era manejar la historia, toda la historia del seguro social que existía en Colombia, toda. Toda. Toda la información de la registraduría del Estado Civil, tanto de cédulas como de tarjetas. Sí, O sea, era una base de datos que para ese momento era muy era grande. sumamente grande. Estaban Que- en cintas magnéticas o en que las Estaba tenían o en en tarjetas. toda inclusive, clase de toda cosas, clase. en toda clase de cosas. Todo lo posible. Entonces en ese momento hubo la licitación para hacer eso. IBM, digamos, entró en llave con nosotros con esa herramienta contra pues las otras propuestas, Las propuestas normales que con la ventaja que nos dio a nosotros. Está trabajando Unix, Sí. C y esa base de datos. Nuestra solución propuesta costaba la tercera parte de lo que costaba cualquiera de las soluciones alternas. Claro, claro, la máquina. Porque Claro, teníamos una sí. máquina mucho más pequeña, Claro. no había licencias de software, no había, o sea, estábamos hablando de otras Hablando de proporciones. otras proporciones. Entonces ahí enormes. empezó el proyecto, nos ganamos Claro. el proyecto, o sea, IBM se ganó el proyecto de bonos pensionales y ahí ya le dimos la dimensión total a ese proyecto, que tenía la ventaja de que como lo habíamos construido nosotros, todo, porque eso no necesitaba sino Unix y C, punto. Entonces podíamos hacerle las especializaciones que quisiéramos. Y el proyecto de bonos pensionales tenía unas necesidades muy complejas, pero muy complicadas, ¿sí? Entonces pudimos meterle la mano al software de base para hacer lo que nosotros necesitábamos. Claro. Entonces pudimos resolver una serie de problemas que manejando el SQL Sí. hubiera sido un lío. Hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. De acuerdo. ¿sí? Entonces sí. fue uno de esos casos en los cuales el Sí. salirnos del estándar, Sí, el tener la libertad, volvemos el al tener tema la por absoluta libertad, tecnología que se usaba. exactamente, nos dio una ventaja fuertísima Sí, para poder resolver ciertos problemas complejos. sí. ¿Sí? Entendí. Para otras cosas, el SQL es una Sí, maravilla. puede servir, sí. Para otras cosas El sirve y lo he requerimiento usado. de máquinas gigantescos, sí, todo No, hemos usado. y todos. proyectos en los cuales Claro. no estás manejando unas Grandes cosas volúmenes, sí. tan complicadas Sí, y tan con unas exigencias. Nosotros teníamos que relacionar muchos datos unos con otros de fuentes muy diversas. sí. Eso implicaba hacer unos análisis y manejar una cantidad de datos brutal Claro, enorme. en unos tiempos muy cortos. Sí, ¿sí? sí. Entonces ahí tuvimos esa ventaja por tener la herramienta totalmente bajo nuestro control, Claro, controlada totalmente controlada. ¿Sí? Eso. Comparación, cuando yo estaba en México, que se estaba haciendo el proyecto del padrón electoral, Mm. ¿sí? Con
no sé cuántas máquinas AIX, creo que eran del orden de 60 máquinas AIX, Claro, todas claro. trabajando con una base de datos Sí, del mercado. del mercado. Cualquier problema que se presentaba había que escalarlo Al al proveedor y claro. esperar a que el proveedor resolviera el problema y no sé qué. Claro. Nosotros se nos presentaba un problema y yo pasaba a la oficina de junto Claro, sí. y le decía Claro, al proveedor, al proveedor, tengo este al problema, socio. resolvámoslo, claro. Resolvamos este problema. Resolvamos este problema. Claro, eso fue una ventaja Hay muy una gran interesante. dependencia de los proveedores, indudablemente es un pecado que da también por la manera como el mercado se mueve, ¿no? Sí, claro. Se pierde esa libertad Sí. y queda uno según lo que... Por eso el software libre, porque aparece Linux también en tu historia. Por supuesto. El software Fuimos- libre da también una libertad en algunos de los procesos de integración de tecnologías. Claro, Y tú claro, ahí trabajaste también, estuvimos estudias trabajando. con Linux, trabajas. De hecho, estuvimos trabajando muy fuertemente en Linux y digamos nuestro objetivo era que, y lo hicimos en varios clientes, que se compraba la máquina y no se necesitaba sino lo que traía la máquina. Claro, sí. O sea, Gracias, Linux. sí. Y gracias, sí, Sí. ya. Y yo me encargo Y del yo resto. me encargo del resto del Es problema. perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces eso nos dio una gran libertad. Mira la Y ya historia en Uniminuto que hablábamos. Son 108.000 estudiantes, 70 regiones, Ujú. 220 servidores. ¿Sí? Linux. Claro, por Y sobre supuesto. él está SAP y Banner y aplicaciones propietarias, pero más de 60 de software libre como telefonía IP. Ujú. Entonces ha dado libertad e investigación. Claro. Y por lo tanto conocimiento, Por digamos, lo que tanto. obviamente es el otro tema que se Ujú. pierde cuando solamente es páginas amarillas y llamar al proveedor. ¿No? Modelo que es muy difícil de aceptar es? para un programador. Sí, programa, no, muy No, difícil. eso es muy difícil. Esa es una parte muy dura. Sí. Porque uno cree poder construir, digamos, ¿no? Sus Pues es que aplicaciones esa es la o las pasión. puede hacer y Esa es es la pasión de uno. Y además se puede, es decir, normalmente, sí, claro. si se deja a la persona. En el año 80, 81 vinieron los primeros micros. El IPC Ujú. fue como 81, 82. 82. Y obviamente eso fue, veníamos mainframe, minicomputadores, y de pronto ¡pam!, aparecen los micros. ¿Cómo fue ese impacto? Porque ustedes estaban en la mitad de la empresa, ¿no? Sí. Y tenían computadores grandes, ¿no? Minicomputadores. Minicomputadores. En esa época estábamos en 1700. Eso fue muy interesante, esa parte de la historia. Un primo mío trajo a un Radio Shack, me acuerdo. Y alguna vez fui a visitarlo y me mostró el Radio Shack y yo quedé apasionado con el Radio Shack. Y fui a la oficina y les dije, estos microcomputadores son una maravilla y no sé qué. Y en esa época, uno de los socios que había en esa época me dijo, eso no son sino juguetes. Juguetes, sí. 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 Bueno, unos años después tuvimos que entrar a jugar con esos juguetes. Y montar empresa. Y con los montar juguetes. empresa basados en los juguetes. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que coincidió muy, muy fuertemente con nuestra idea de máquinas, mínimo de recursos, mínimo de gastar dólares, en realidad, de verdad, Sí. para darle soluciones a los temas del país. Entonces, Exacto, sí. los PCs en ese momento nos daban la opción de, sin invertir grandes cantidades de Una dólares, cantidad de dólares, sí. empresas pequeñas podían tener sistematización. Así es. Ese fue el modelo que estábamos montando Claro. y ese modelo lo montamos en compañías, por ejemplo, de seguros, en brokers de seguros. Ujú, ¿Sí? Una compañía pequeña, un broker Pequeña de de seguros, broker, sí. que no le daba para comprar un mainframe o una cosa de ese estilo, pero sí para comprar un Para PC. comprar, claro. ¿Sí? Y ahí en ese PC montándole Unix, montándole Linux, que era más montándole suave. C, montándole nuestras Claro, herramientas, hacían lo mismo. se hizo, Desde el punto se de les vista hizo la de- sistematización. Claro, eso Entonces, está muy bien. por ese lado, digamos, evolucionó nuestra entrada al mundo micros. de los micros. Yo lo Sí, viví porque acuérdate que yo traje Radio Shack. por supuesto. A mí me tocó eso y el ego fue muy golpeado. Porque me decían que eso eran los juguetes, lo mismo, Eran ¿no? juguetes, Era claro. un riesgo salir Sí, del sí. ego del centro de cómputo. Sí, sí. Pero mira dónde ha llegado la computación, ¿no? Que indudablemente cambió totalmente el mundo. Cambió el Bueno, mundo en unas formas increíbles. Increíbles. En la conversación ha aparecido Arduino, Sí. ¿no? La electrónica libre, los Sí, sensores sí, programables sí, todo que eso. captan el mundo exterior. Nosotros lo estamos tratando de trabajar en el tema del agro, que te comentaba en la universidad. Cuéntanos un poquito lo que estás haciendo con Arduino, nos suma mucho a esta conversación. Pues es que
desde que yo, digamos, me retiré de la compañía o cerramos la empresa, pues yo no me puedo quedar quieto. Sí, Entonces sí, empecé a buscar hobbies. Uno de mis hobbies son las orquídeas, sí. que tienen el inconveniente de que cuando uno se va de vacaciones, alguien tiene que regarlas. Ajá. Sí. Entonces, por ese lado empecé a encontrar el Arduino, que me provee, es un computadorcito de un precio, hombre, hoy un Arduino vale 50.000 pesos aquí en Bogotá. Sí, eso es ¿Sí? 20 De dólares, ese sí. orden. 20 Se dólares. consiguen $20, se consiguen sensores de humedad, de temperatura, de todas esas cosas. Sí. Y entonces con ese aparato uno puede medir las condiciones del ambiente y eventualmente voy a llegar a que él sea el que riega. No, perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, sí, ese es o sea, Muy se, bien. se han juntado esas... Y es programación. Es programación, Es sensores. es hacer soluciones, Y es, ¿sí? sí. Es aplicarlas a un problema práctico y me apoya en otra de mis pasiones hoy por hoy, que es esa parte de las Ya. orquídeas. Bueno, muy bien. Que me he podido Esto me obliga a hacerte una invitación. Nosotros estamos creando la agromática, que es una maestría, Ujú. que es todo esto hacia el agro. Sí. Y vamos a hacer, lo llamamos un entremés, es una reunión de expertos, o expertos, o estudiantes, o reunión de 10 Sí, porque personas. si es de expertos, no me De invite. expertos, pero bueno, en este caso de experto en programación, porque queremos oír opiniones, ¿no? Ujú. Sobre lo que queremos hacer, ¿no? Buenísimo. Te voy a invitar a ese entremés pronto, Rico. que va a estar con otras personas del agro propiamente, ¿no? Y en tecnologías, porque suma todo esto, porque ya es la tecnología hacia el campo, ¿no? Que es algo, una Y es un aplicación campo muy de importante. acción impresionante ahorita. Sí, Y lo que ha pasado es que en los últimos años todo el hardware libre, que es la Hardware versión libre, del software sí, libre eso. en hardware, claro, ¿sí? exacto, sí, puso al alcance de la mano de muchísimas personas sí, herramientas que antes era imposible de pensar. así es. Cuando yo estaba empezando, volviendo a nuestros orígenes, en el año 74, no había sino un computador analógico en Colombia, ¿sí? De la Sí. Universidad Nacional, que lo utilizaban los estudiantes y las grandes investigaciones. Sí. Hoy tengo aquí en mi oficina 10 10 computadores analógicos. claro, a la Un mano. Arduino es un Un Arduino computador, es un computador. tiene su convertidor analógico digital, Sí. ¿sí? Que es la gracia, pues la mitad de la gracia de un computador Sí, analógico. sí, Y está al alcance de personas inquietas, claro, con habilidades en desarrollo, claro. ¿cierto? Y con inquietudes de hacer cosas. Que podemos multiplicar llevándola a las comunidades ya en el tema Se nuestro puede de la hacer universidad, de lo que queremos cantidad de hacer, cosas, ¿no? Con la pero agromática. cantidades de cosas. Muchísimas, bueno. Apasionante. Eso me gusta porque si bien hablamos de historia, pues son personas como tú vigentes en el tema, lo suyo, que hay tanto por hacer todavía. Como para ir cerrando ya la conversación nuestra, que ha sido pues muy grata como siempre, Guillermo, yo sé que ustedes nunca quisieron desarrollar aplicaciones, llamémosla vendibles, ¿no? Paquetes que se comercializaban repetitivamente, pero sé que ustedes hicieron sistemas como el sistema de registro universitario, Sí. que fue muy exitoso. En este momento ese software no están, lo están manejando, quedó en manos de terceros. ¿Cómo se quedó eso? El software de registro académico era un proyecto que empezó con la Escuela Colombiana de Ingeniería. O sea, uno de nuestros clientes era la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ah, uno de los clientes, claro, sí, Después, a la Escuela Colombiana de Ingeniería se fue uno de nuestros ingenieros. sí. Ah, claro, Y entonces, sí. y otro de nuestros clientes, la Universidad de América, se fue otro de nuestros ingenieros. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Esos dos ingenieros están manejando el proyecto. Manejando el proyecto. Por claro, cuenta propia. Por cuenta propia, ya. Entonces el proyecto sigue funcionando, como en 4 universidades, claro. 5 universidades. No, bueno, excelente. Y son ellos Sí. los que están dándole vida. Sí, en los este tuvimos momento, en o sea, Uniminuto de candidatos hace 15 años o 12, ¿sí? Sí, sí. Que se tomaron otras decisiones, pero quiero decirlo porque siempre respetamos mucho lo que el software por la calidad que se hizo. Guillermo, yo creo que ya, digamos, con esto cerramos. Obviamente podemos durar muchas horas hablando. Mejor dicho, Sí, llevamos cuando nos reunimos ya tú y yo. llevamos como 30 años hablando. ¿no? Hoy es una partecita de la conversación, Sí. pero es un gran aporte oírte, escucharte, proyecto de vida, programador, lenguaje, pasión por lo que se hace, que es un tema que queremos transmitir también a nuestros estudiantes que van a oírnos en estas conversaciones. De tal manera que me queda agradecerte el rato y bueno, y seguir adelante. Bueno, con no, los muchas proyectos. gracias a ti. Y no, yo sí quiero insistir en el tema
que ser desarrollador de software es una pasión, vale la pena. A la vuelta de 42 años de haber estado haciéndolo, no me arrepiento un minuto de haberlo hecho. Me encanta y he vivido unos ratos muy, muy, muy agradables y he hecho mucha cosa gracias a eso. A la programación. Sí, como persona, he echado para adelante, en fin. Sí. O sea, es una actividad digna, muy digna, apasionante, deliciosa. Okay, se nota que soy un poquito apasionado. Se nota, pero me sirve mucho eso para mis propósitos de la universidad, que mis estudiantes nos van a escuchar sobre esto para que cojan el ritmo. Yo sé cuando llega la pasión eso no termina, en el proyecto de vida casi, prácticamente. Guillermo, muchas gracias. No, señor, entonces con muchísimo terminamos gusto, nuestra conversación y muchas gracias por todo.